Voy a hacer referencia a algunas de las pláticas anteriores. Entonces hemos hablado sobre movimiento, hemos hablado sobre materia, específicamente sobre materia, estados y transformaciones. La plática de hoy está directamente conectada con esa que fue la segunda plática. Y de las otras, desde luego, hablamos de la luz, propiedades y cambios, y también hablamos de electricidad, magnetismo y electromagnetismo en la sesión pasada. Y desde luego, en términos de propiedades de la materia, la pregunta principal es ¿cómo medimos cuánta materia tenemos? Desde luego, a gente como Gay-Lussac, que trabajaba con gases, las medían en volúmenes. Pero Dalton ya le tocó la influencia de Lavoisier, quienes lo hacían en términos de masas. Entonces, la cuantificación de la cantidad de materia se puede hacer de diferentes maneras alternativas, pero que desde luego al final de cuentas están conectadas entre sí. Y esto es muy importante porque en el tema de hoy, que en su propuesta original ya implica cuantización de la materia, las cosas estuvieron confusas, pero afortunadamente hubo alguien que pudo, en vez de verlo como una contraposición de dos puntos de vista, pudo conectarlas y hacer una propuesta de tipo cuantitativo. Desde luego, el ciclo de conferencias, con toda intención, le escogí el título de Historias clásicas y modernas de física y matemáticas. Desde luego, cada una de las áreas de la física ha logrado avances importantes cuando se han tenido las herramientas matemáticas, que en algunos casos se tuvieron que inventar, como lo hizo Newton, para unificar la mecánica terrestre y la mecánica celeste. Él se inventó el cálculo diferencial e integral. Y en el caso de la termodinámica, la formulación de las leyes se tardó un buen tiempo, porque no se tenían las variables termodinámicas apropiadas para describir algunos de los procesos. La primera ley es la ley de conservación de energía, y desde luego la energía calorífica o energía térmica era el nuevo elemento. Pero el calor, lo que llamamos el calor, en los procesos termodinámicos depende precisamente de qué procesos se tratan.
Y por otra parte, el trabajo también depende de qué tipo de procesos se tienen. Entonces, la formulación de la primera ley ya se anticipaba como una extensión natural de la conservación de energía mecánica, pero incorporando lo que se vino a conocer como la energía térmica. Pero la segunda ley, ahora, en el caso de el ciclo de Carnot, que estudió en los principios de los 1800, él pudo reconocer que la eficiencia óptima dependía exclusivamente de la temperatura inicial y la temperatura final, en las que precisamente el sistema está recibiendo energía bajo la forma de calor y también entregando energía bajo la forma de calor. Pero no depende de cómo esté hecho básicamente el motor correspondiente. Se trata de tener un dispositivo que produzca movimiento, por eso es motor, aprovechando, inicialmente era la energía térmica almacenada en vapor. Y después ya hubo las variantes de utilizar energía de combustión. Todo esto lo revisamos en la segunda plática. Y también hicimos el anuncio de que en esta plática íbamos a seguir jalando esas hebras. Entonces, para cubrir lo que es el tema de hoy, ahí está más o menos el esquema correspondiente. El tema de hoy es la hipótesis atómica y específicamente también de las distribuciones de velocidades que fueron, la primera fue identificada o construida o inventada, si quieren ustedes, por Maxwell, y Boltzmann hizo el trabajo correspondiente, pero en términos de distribuciones de energías. Desde luego, bajo la suposición de que esta hipótesis atómica es buena, ¿verdad? Como antecedentes, también mencionamos el trabajo de Bernoulli, en el que él consideró que un gas sería una colección de partículas que son capaces de colisionar de manera elástica, de tal manera que se conserva la energía del sistema. Y calculó específicamente la presión sobre las paredes del recipiente, simplemente en términos de calcular colisiones y considerar los promedios de todas las diferentes orientaciones que podrían haber tenido en estas colisiones, ¿sí? Y de ahí dedujo la ecuación de estado de lo que se llama el gas ideal. Desde luego, esta ecuación de estado se formuló también de manera inductiva a partir de los experimentos de Boyle y Marriott para procesos isotérmicos, en el que la presión y el volumen son inversamente proporcionales.
y la constante de proporcionalidad va aumentando mientras mayor sea la temperatura. Y las leyes de Gay-Lussac y de Charles, Charles hizo los estudios experimentales y Gay-Lussac también, uno para presiones constantes y el otro para volúmenes constantes, ¿verdad? Y entonces encontraron que en esos procesos en que una de ellas está constante, la otra es proporcional a la temperatura. Y entonces, bueno, esas tres para procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos, ¿verdad? Se vienen a incluir en esta ecuación, en la que n eventualmente es una unidad para medir cuánta materia, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden tener, lo miden en litros o lo pueden medir en gramos o kilogramos, que en ese entonces todavía no existían, ¿verdad? O estaban en proceso de ser definidas y medidas, pero desde el punto de vista de los químicos es preferible medirlo en moles, ¿verdad? Y entonces este sería el número de moles y esta R es lo que se llama la constante de los gases ideales. ¿Qué unidades tiene? Pues tiene unidades de presión por volumen, pero presión es fuerza por unidad de área. Y cuando lo multiplican por volumen, volumen entre área es una longitud. ¿Cuál longitud? Pues la longitud que hacen recorrer al pistón, si es que tienen un cilindro en el que van a comprimir o descomprimir. ¿Ah? Entonces esto tiene unidades de energía por mol y por unidad de temperatura. ¿Ah? Entonces esta RT es una energía por mol. ¿Está bien? Desde luego, como calor, pues se mide en calorías. Y ya saben ustedes que precisamente Joule estableció el equivalente mecánico del calor. Entonces, pero adicionalmente vamos a hablar también de Gay-Lussac, quien formuló las leyes de las proporciones en reacciones químicas en términos de volúmenes, precisamente. ¿Ah? Y por otra parte, Dalton, que ya usaba la tecnología más reciente de la balanza, pues entonces decía, no, yo utilizo 1 gramo de hidrógeno atómico o 2 gramos si es hidrógeno molecular. Y si es de oxígeno, entonces utilizo 16 gramos del atómico, pero necesito 32 gramos del molecular. Y entonces cada quien dijo, bueno, yo tengo una ley de proporciones que es entre números enteros. Entonces, en el caso de Gay-Lussac decía, bueno, hay que decir precisamente que condiciones normales de presión y temperatura, pues se conserva algo alrededor de 18 grados para que nos sintamos cómodos, ¿verdad? Si estamos abajito, pues ya no tanto, y si estamos arriba, pues ya también nos quejamos. Entonces, para ese tipo de temperatura y para presiones, pues la que nos toca a nivel del mar.
porque ya saben ustedes que si se suben en esta Ciudad de México, la presión se ve también disminuida. ¿Okay? Entonces, y entonces, precisamente, para un mol, en esas condiciones de presión y de temperatura, entonces se tiene un volumen. De hecho, se puede considerar el volumen por un mol. Y esa resulta que es de 22.4 litros por mol. Oiga, profesor, ¿por qué en algunos casos ustedes a veces manejan que los grados Kelvin y los grados centígrados casi son iguales? Desde luego, esta temperatura absoluta se reconoció en conexión con el ciclo de Carnot. Y desde luego es simplemente un corrimiento del cero, ¿verdad? Entonces el cero, el punto fijo del cero es con el hielo, ¿verdad? A la temperatura precisamente y a la presión de una atmósfera, porque si no está a una atmósfera va a cambiar. Y el punto fijo de arriba son los 100 grados, ¿verdad? De la ebullición del agua y que se está transformando en vapor. En la segunda conferencia les luego hablamos de transformaciones o cambios de estado de sólido a líquido y de líquido a gas y de regreso. Y hay materias que pueden pasar de sólido a vapor sin tener que pasar por el líquido. ¿Sí? Entonces, en general, los sólidos que podemos detectar con la nariz inmediatamente, sin que haya agüita, están sublimándose, ¿sí? Entonces, bueno, pero entonces Gay-Lussac decía, un mol son 22.4 litros. Y entonces eventualmente, pues bueno, simplemente si Dalton está diciendo son 2 gramos, bueno, pues entonces simplemente un mol de hidrógeno molecular van a ser 2 gramos y el oxígeno lo mismo. Pero entonces, en el caso de Gay-Lussac, él estaría diciendo, bueno, yo tengo, por decir algo, 22.4 litros de hidrógeno molecular, ¿verdad? Y por otra parte, tengo yo voy a necesitar 2 volúmenes de hidrógeno molecular y un volumen de oxígeno molecular, ¿verdad? Y cuando los combino, de hecho no los tengo que combinar, nada más hay que ponerlos juntos, es la mezcla explosiva. No sé si se sigue haciendo este experimento al nivel de preparatoria, bachillerato. En mis tiempos, en el siglo pasado, me tocó ser el ayudante entonces teníamos que tener nuestros 2 matraces y ponerlos, y entonces cuando salen y se juntan, explota. Esa es la mezcla explosiva y se forma vapor de agua. ¿Ya? ¿En qué cantidad? En un volumen molar. Pero Dalton decía, no, yo puse 2 gramos de oxígeno molecular y le puse 16 gramos de oxígeno molecular, ¿eh? Y obtuve 18 gramos de agua. Entonces, todos eran más o menos
proporciones entre números enteros. Pero eran números diferentes, ¿verdad? Porque estaban utilizando diferentes unidades. Si lo traducían a moles, pues entonces ya se entendía. Pero unos decían, no, las cosas tienen que ser con volúmenes. Y el otro decía, no, se tiene que ser con... Y entonces, Dalton fue el que propuso la hipótesis atómica. Hipótesis atómica que en sus libros dicen, pero los griegos ya lo habían dicho. Pues sí, lo dijeron de manera especulativa. Sí, se vale especular. Y entonces la idea de que debe de existir una cantidad mínima de energía que todavía posea las propiedades de la materia que conocemos a nivel macroscópico. A eso es a lo que los griegos llamaron átomo, ¿ah? Porque ya no lo podrían dividir más, ¿ah? Átomo literalmente significa que ya no se puede dividir. Entonces, Dalton dijo, bueno, esto lo podríamos entender, a lo mejor, o me sugiere, ¿verdad?, que si yo tengo un mol, pues entonces, si supiera cuántos números hay, pues entonces podría sacar la masa de cada uno de ellos. Avogadro fue el que dijo, no se tienen que pelear. Yo los puedo conciliar. Y los concilió en algo que después se publicó en una estampilla y que está en el cartel. Esto fue en el bicentenario del nacimiento de Amadeo, o Avogadro, por la posta italiana. Entonces lo quise poner en italiano, porque dice, y aquí lo van a entender, excepto por una palabra: volumi eguali di gassi negli stessi, esta es la palabra, es mismas, en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿verdad?, contienen el mismo número de moléculas, en la que la molécula sería la parte mínima de materia que todavía se puede considerar que es esa materia. Desde luego, él no sabía cuánto valía este número. Nosotros lo conocemos con el nombre del número de Avogadro. Pero pasó un poquito menos de un siglo. El trabajo de Avogadro es de 1811. Y entonces, hablando de en qué vamos a medir la cantidad de materia, pues sí, como compramos la leche, ¿no?, o las tortillas. Las tortillas también se venden por docenas porque están cuantizadas. ¿Verdad? Se pueden contar 1, 2, 3. Gracias, doctor. Yo todavía no entiendo lo que llaman ley de Avogadro. ¿Perdón? No entiendo esto que ya denominan ley de Avogadro. Ajá. No porque esté en italiano, sino porque parece muy especulativa todavía. No, precisamente. Es decir, son 10 a la 23 moléculas. Sí, no. En cuanto al número, en ese momento nadie dijo qué número. Contándolas, como pensando en un experimento para ver si puedo contar esa cantidad. Todavía no sé cómo demostrarlo experimentalmente. Vamos a llegar al final de este ciclo de conferencias. Las dos últimas se llaman formulación de la mecánica cuántica y el debate sobre su interpretación.
pero también esta viene complementada por la última, que se llama experimentos sobre puntos del debate. Muy bien. ¿Ok? Entonces hay que esperar. Sí. Bueno, todo esto es un poco también para promover el ciclo. Bueno, lo que quiero señalar aquí es que precisamente las unidades que se utilizan son una cuestión de conveniencia. Hay patrones de unidades físicas, ¿verdad? Y por otra parte, a los patrones de unidades físicas a lo largo de la historia les ha pasado lo que a los santos patronos o patronas. En particular, San Cristóbal es, o era, depende, el santo de los viajeros. Y prueba en esta gran ciudad es que las peceras llevan a San Cristóbal y también los autobuses urbanos. Pero en el concilio del Papa Bono le dieron de baja a San Cristóbal. Pero eso, desde luego, eso no impide que nuestros choferes la sigan utilizando. Allí en la catedral hay un cuadro gigantesco de San Cristóbal. Sí, sí, sí. Y lo representaban como un gigante. Y lleva a un niño. Sí, sí, no se ahogue. Sí. Pero en el caso de la física, los patrones de unidades son dinámicos y puede que tengan duración de tanto tiempo, y si se encuentra uno más fácil de reproducir y más preciso, pues nos vamos a esa. ¿Ok? Entonces, ahorita lo único que estoy diciendo es, volúmenes era una manera y sigue siendo una manera de comprar la leche o el pulque o la bebida de su preferencia, ¿verdad? Y también pero también la balanza, ¿verdad? La balanza se ha utilizado desde mucho tiempo para comprar o vender. Entonces depende de lo que les interese comprar o vender. Pero en el caso de la materia, esta hipótesis implicaría precisamente que podría decir, bueno, dame no 2 gramos, nada más dame 2 átomos de hidrógeno. Cosa que en los últimos 30 años se ha estado haciendo. ¿Sí? Se ha estado haciendo espectroscopía con un solo ion o con un solo electrón, negativo o positivo. ¿Ya? Y en los 80s se rompió el récord Guinness de mantener un mismo positrón en una trampa de Dehmet y todos los días excitarlo y ver sus desexcitaciones durante 6 meses. Y tenían la seguridad que era el mismo positrón. Entonces, esta cosa precisamente, el ciclo de conferencias es también dinámico. No queremos quedarnos ya nada más con Newton y ya ahí murió, ¿sí? Sino decir, desde Newton ha habido bastantes hebras que se han jalado y se han tejido. Entonces, esa es la idea. Entonces, los podemos medir en moles. Eso es lo que han estado haciendo los químicos, ¿verdad? Desde que estaban haciendo reacciones químicas, entonces vieron precisamente lo que era el volumen molar y lo que eran las masas molares. Y encontraron esta cosa de que son casi números enteros, ¿verdad?
Entonces, en las unidades que estaban utilizando. Bueno, pero entonces es de la contradicción de estas dos leyes. Las dos se llaman las leyes de proporciones, pero en Gay-Lussac son proporciones en volúmenes y en Dalton son proporciones con números enteros de masas de las sustancias que ustedes escojan. Ahora, la vez pasada hablamos sobre las leyes del electromagnetismo y en particular hablamos de Faraday. Y entonces Faraday, él empezó con Davy, que era el experto en electroquímica. Y Faraday llevó a cabo el estudio de la electrólisis, que consiste en tener una cubeta o una cuba en la que disuelven lo que gusten, sal de cocina, y entonces meten 2 electrodos, lo conectan a una pila voltaica, y entonces lo que observan es que hay la solución completa el circuito, pero además en cada uno de los electrodos se depositan unos, en el cátodo, que es el electrodo negativo, pues Coulomb les dice, todos los positivos vengan a mí. Y en el ánodo, que es el positivo, dice, todos los negativos vengan a mí. Y entonces lo que encontró Faraday experimentalmente es que cada vez que disociaba un mol, ese ya es trabajo de 1830 y tantos, lo de ellos había sido antes de Avogadro 1811, ¿verdad? Y entonces él dice, no importa lo que yo disocie electrolíticamente, pero lo que yo mido es que son carga almacenada, colectada en el, carga colectada en el cátodo con carga colectada en el ánodo, es la misma, y desde luego una es carga positiva, la otra es carga negativa, pero lo importante es que son 96.400 coulombs por cada mol y por cada valencia, ¿verdad? Entonces, y entonces los invito a que lean a Faraday en las investigaciones eléctricas experimentales. Cuando reporta esto dice, si le creyéramos a la hipótesis atómica, esto implicaría que a cada ion le toca una cantidad definida de carga. Y si el ion es la forma más elemental, pues eso está implicando la cuantización de la carga eléctrica. Pero Faraday era cauto. Dice, pero eso es una hipótesis solamente. Entonces, mejor no voy a especular sobre esto. Y hay que quede. Pero 70 años más tarde, la gente ya anticipaba ese tipo de cuantización. Y desde luego, si quieres medir la de una sola, nos saltamos a Millikan y Fletcher, que para 1908 más o menos ya midieron la carga del electrón en el experimento de la gota de aceite que cae entre las placas de un condensador en presencia del aire y que se comporta como un paracaidista
que baja de avión o no de los que invaden tierras. ¿Ok? Y entonces allí se encontró la carga del electrón, que viene a ser, resulta ser la unidad natural cuantizada de carga. Pero desde luego en este momento vamos a seguir, para propósitos del ciclo, el punto de vista de Faraday y decir, no, esto es especulativo y mejor hay que quede, pero este número está aquí. Y desde luego sí se vale que para los alumnos se les digan, aquí está el número de Avogadro, y si dividimos esto entre esto otro, lo que tienen ustedes es la carga del electrón. Bueno, pero entonces esto persistió todavía como una hipótesis 1811, cuando se empezaron a dar premios Nobel. En 1900, el que obtuvo la primera fue Röntgen. En los años siguientes hubo químicos y físicos que obtuvieron el premio Nobel, pero su punto de vista era: la hipótesis atómica no la necesitamos para entender todos los procesos de reacciones nucleares. Pero desde luego había otras cosas que tampoco estaban entendidas. Y a partir de 1900 es cuando ya se tienen toda una serie de resultados experimentales que no embonan en este esquema de desarrollo de la física y de la química, y que no se pueden entender. Voy a preguntar qué hora es para que me mida. Cuarto. ¿Ah? Cuarto para la 1. Cuarto para la 1, está perfecto, porque nada más voy a hablar de dos distribuciones de velocidad y de energía. Entonces, ya les dije lo que hizo Bernoulli. Entonces, hubo gente que se tomó en serio lo de esta hipótesis. Entonces, entre ellos, Maxwell. Y entonces, Maxwell dijo, si esta es buena, entonces deberíamos de poder decir con qué velocidad se están moviendo las moléculas del gas que llena Fíjense que aquí Avogadro no tiene que decir de qué gases, ¿verdad? Porque todo ya lo va a contar en términos de moléculas. Y ustedes saben que hay la ley de presiones parciales, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes le pueden meter diferentes gases a su salón. Y entonces las presiones van a superponerse, porque cada uno está haciendo ese tipo de procesos. Entonces, sí, esto es, no importa lo que sea. Aire libre y todos los contaminantes, que sean gaseosos, ¿verdad? Siguen esa ley. ¿Vale? Entonces, la termodinámica es muy confiable, porque precisamente está, independientemente de cuál sea el sistema, hay ciertas reglas. Y entonces Hawking hizo termodinámica de agujeros negros.
Entonces hizo ciertas consideraciones, algunas de las cuales últimamente ha dicho que no son del todo precisas, pero los científicos nos equivocamos, pero si nos equivocamos, simplemente hay que corregir. ¿Sí? Entonces, bueno, pues entonces Maxwell se preguntó, si esto es cierto, entonces debemos de poder decir cuál es la velocidad, no solamente cuál es la velocidad, sino cuál es la distribución de velocidades de las moléculas para cualquier presión y cualquier volumen y para cualquier temperatura, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene como resultado es que la distribución de Maxwell, él la dedujo, pues básicamente fusilándose la deducción de la distribución de probabilidades de Gauss. Y entonces, lo que tiene en esto es que él va a establecer una ecuación de conservación de la masa, que se traduce a conservación del número de moléculas. Entonces lo que dice, bueno, yo voy a tener n sub i moléculas con velocidad vi. Pero voy a imponer la condición de que la suma sobre todas las ni's tiene que ser igual a 0. Y desde luego esperamos que si hay una molécula que va para allá, hay otra que venga para acá. Y si hay una que va para allá, hay una que venga para acá. Y si hay una que va para allá, hay una que venga para acá. Y esto es para hacerlo en coordenadas cartesianas. Y entonces si se hace para una sola dirección, pues automáticamente ya la tenemos en esta otra dirección y también en esta otra dirección. Y entonces después dice, bueno, y también la energía se tiene que conservar, ¿verdad? Bueno, entonces la suma sobre i de ni por 1/2 de mvi cuadrada entre 2. Eso también se tiene que conservar. ¿Ok? Pero, ¿cómo lo hace Gauss? Pues Gauss dice, bueno, yo estoy considerando todas las diferentes posibilidades, pero entonces yo quiero que la suma de todas las diferentes posibilidades me lleve a una probabilidad 1. ¿Ah? Y la siguiente cosa que hace Gauss, dice, bueno, yo quisiera que esto tenga la máxima probabilidad. Y entonces, bueno, de ahí sale la distribución de Gauss y con su contraparte, que son las que acabo de mencionar para Maxwell, le sale campana de Gauss y campana de Gauss en las 3 direcciones para las velocidades que están comprendidas alrededor de Vx, Vy y Vz, con los valores que ustedes escojan, en desplazamientos de dVx, de dVy y de dVz. Entonces, la distribución de Maxwell en términos de las cartesianas son la de Gauss. Ahora, voy a hacer un paso de decir, pero yo no la quiero en términos de velocidades como vectores, sino que yo la quiero hacer en términos de rapidez de movimiento, y lo voy a hacer en términos de estas, voy a ponerlo en términos de la magnitud de la velocidad, y lo voy a poner también en términos de las diferentes orientaciones de movimiento, que por el principio de
el caos molecular. Esto que acabo de decir pues es una consecuencia del principio de caos molecular, ¿verdad? Que el promedio de la cantidad de movimiento sea 0, porque si no, pues todo esto se empezaría a mover sin ninguna razón, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, es un simple cambio de, en vez de ponerlo por elemento de volumen dvx, dvy, dvz, lo vamos a poner en términos de un elemento de volumen que es v cuadrada dv de magnitud dv y por el ángulo sólido de la orientación que les quieren dar a su velocidad. Y entonces, ¿qué resulta? Que entonces, en vez de tener sus campanas de Gauss así, porque eran coordenadas cartesianas, lo que tienen en coordenadas esféricas es que arranca con una v cuadrada, que está muy bien, porque la probabilidad de que tengan bajas velocidades se va a 0. ¿Sí? Y por otra parte, vamos a tener un máximo y luego tienen una cola que va cuadráticamente, como la de cada una de las campanas de Gauss cartesianas. ¿Ah? Y la podemos dibujar, esas las ven en sus libros. Pero estoy utilizando este argumento, porque ya estoy preparando el terreno para dentro de 2 conferencias. ¿Ah? Pero si tienen una en la que aparece precisamente por cada exponencial cuadrática en la velocidad en x, en y y en z, pero eso no es más que mv cuadrada, ya el valor total, entre 2 nRT, o si lo quieren poner por molécula, K de Boltzmann, ¿verdad? El número de Avogadro es el factor para conectar lo macroscópico en términos de moles a lo microscópico en términos de moléculas. Y entonces la R, que es la macroscópica, dividida entre el número de Avogadro, nos da el factor para sacar la velocidad de las moléculas individuales. Pero Boltzmann ve eso y dice, pero eso es la energía cinética, ¿verdad? Es la única energía. Y después dice, pero si además de energía cinética estuviera en un campo gravitacional, pues fácil, agrégale la energía gravitacional correspondiente. Y si es sobre la superficie de la Tierra, pues va a venir con una exponencial de menos mgy con tu factor de kT de Boltzmann, de energía de Boltzmann, por cada grado de libertad. Creo que con eso ya más o menos cubrí lo que estaba prometido en el título. Y si tienen preguntas, podemos tratar de formúlenlas y yo trato de contestarlas. ¿Alguna pregunta o duda? A lo mejor se conecta con alguna tarea que les acaban de dejar, se vale. Entonces, no, en esta no participas. Ok. Bueno, sí. Entonces ya cuando está hablando de direcciones, porque es magnitud de la velocidad y dirección, sí. En el caso de la siguiente distribución con energías, ya en realidad tiene que cambiar el sistema coordenado, tiene que hacerlo en un sí. Según el sapo es la pedrada. Sí, se puede tener distribución de velocidades, pero se puede tener también distribución de energías. Pero ese cambio, pues tampoco hay ningún problema. Mi pregunta es, ¿se modifica los grados de libertad? Sí, con cada grado de libertad, al final de cuentas se está tomando en cuenta energías adicionales. Y afortunadamente la energía es un escalar y las energías son aditivas. Solamente aditivas, ¿no? Hasta ahí. Aditivas, sí. Pero ya con la exponencial, pues ya
ahí hay que, sí, pero esta energía potencial la utilizó Einstein para responder precisamente. Entonces Einstein también dijo, como dijo Avogadro, no hay que pelearse. Yo les voy a dar un método para que determinen si existen o no existen. Y si existen, en el camino van a poder contar cuántas son. Sí, entonces, desde luego, este trabajo realizado por Bernoulli es dentro de la teoría cinética de los gases, pero su extensión natural es lo que se llama la mecánica estadística, en la que son tantos los grados de libertad que no le vamos a seguir la pista, efectivamente, a cada una de las 6 por 10 a la 23 moléculas, sino que lo que vamos a hacer es tomar promedios estadísticos, ¿sí?, con probabilidades de distribución perfectamente identificadas. Y desde luego podemos ya también adelantar la estadística de Maxwell-Boltzmann como estadística clásica. En la versión cuántica se reemplazó con la estadística de Bose-Einstein, por una parte, y la estadística de Fermi-Dirac. Y desde luego en el estudio de otras formas de la materia, esa distinción ha sido muy importante. Y como se trata de llenar la lista de conferencias que nos faltan, voy a decir que hay una que se llama fenómenos macroscópicos a muy bajas temperaturas. En particular, superconductores y superfluidos. Esos sistemas son sistemas cuánticos, pero macroscópicos, ¿ya? Y entonces esos son muy interesantes también. Sí. Físicamente, la constante de Boltzmann, ¿de dónde salió o qué significa? La constante de Boltzmann, esta es por mol. Pero precisamente esta es la constante de los gases ideales por mol. Pero esta juega el papel correspondiente por molécula. Supongo que este es el punto. ¿Sí? El papel que juega la R aquí, lo juega aquí. Y esta liga es con el número de Avogadro. Aquí está. En vez de hacerlo por mol, lo estamos haciendo por molécula. ¿Sí? ¿Cómo pasa de la distribución